capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 20 al 36. Es la porción que vamos a considerar el día de hoy, Juan 12, 20 al 36. Vamos a leerlo y vamos a prestar atención. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a leerlo. Dice: entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está angustiada, ¿y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno, y otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, les respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelva la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Padre, en esta mañana te pedimos por tu presencia, por tu Espíritu, que nos ilumines respecto a esta porción de la Escritura, respecto a la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y estas palabras que leemos, que les dijo a estos griegos, y que también aclara lo que significa seguirte y las implicaciones de tu muerte, Señor. Te pedimos que nos ilumines frente a tu palabra, para que esto tenga un sentido profundo en nuestro corazón. Te pedimos esto, Señor, que salgamos transformados de esta reunión y que prestemos atención, que tu Espíritu nos mantenga atentos y quites todo obstáculo, toda distracción, toda tentación en nuestro corazón y en nuestro pensamiento mientras recibimos tu palabra y en toda la reunión. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues titulé este sermón, si quieres apuntarlo, cree en la luz y muere con Cristo. Y es la frase que, estudiando esta porción, pues yo sentí de parte de Dios, que es la exhortación a mi corazón: cree en la luz, Miguel, y muere con Cristo. Y por lo tanto, es lo que quiero compartirte el día de hoy, que creas en la luz y mueras con Cristo, porque esta es la esencia de lo que Jesús está diciendo aquí a las personas que se acercan. Entonces, apunta esta frase, o si no, recuérdala, manténla presente: cree en la luz y muere con Cristo, para que la mantengas presente también en el día a día y durante la semana. Pues bueno, vamos a entrar al pasaje, porque son 16 versículos y hay muchísimo que abordan y que tocan estos puntos. De verdad es muy amplio, y espero que con este mensaje el Señor nos pueda iluminar. Nos encontramos recordando la meditación que tenemos del Evangelio de Juan. ¿Y dónde nos encontramos? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? La entrada triunfal. Jesús está acercándose a Jerusalén, y es este evento, ¿verdad?, donde cabalga en un burrito y las personas están alabándolo,
Y anteriormente en el capítulo 11, el versículo 55, nos acerca también el contexto a la fiesta de la Pascua judía. En el 55, si lo notan en el capítulo 11, dice: faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Y ahí vimos que tuvieron una cena en honor a Jesús y veíamos con nuestro hermano Paco aquella historia, ¿verdad? Donde derramaban el perfume de alabastro sobre los pies de Jesús. Y al día siguiente de esa cena, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Entonces estamos, después de la entrada triunfal, acercándose Jesús a Jerusalén, a 6 días de la Pascua judía, pero en el corazón y la visión de Jesús está a 6 días de su crucifixión. Y eso debemos tenerlo muy claro, porque es el entorno emocional y el peso espiritual que tienen todas estas escenas, que Jesús está acercando a su muerte. Y lo digo que en el corazón y la visión de Jesús, porque sus discípulos y la gente no entendía muy bien todavía que el Cristo habría de padecer, ¿no? Y que ese hombre que estaba entrando a Jerusalén, 6 días después iba a ser crucificado. Pero debemos tenerlo presente, porque es en función de esto que Jesús habla de esta manera a los griegos que se le acercan, y por eso es que dice esa expresión: ahora mi alma está angustiada. Es lo que conocemos como aquella última semana, ¿no? La Semana Santa de Jesús. Entonces nos encontramos en la escena, y lo que vemos en la escena, versículo 20, nos encontramos con que hay unos griegos, ¿verdad? Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había unos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. ¿Quiénes eran estos griegos? No dice más que griegos, algunas versiones lo traducen como gentiles, pero probablemente eran prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo, y se entiende porque habían subido a adorar. O sea, aunque ellos eran griegos, habían ido a adorar a ese Dios al cual se habían convertido, que era el Dios de los judíos. Y estos griegos convertidos al judaísmo regularmente estaban restringidos al atrio exterior del templo. Entonces ellos habían subido a adorar y se acercaron dentro del contexto también que el apóstol Juan nos relata de la situación. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salían a su encuentro. Versículo 18. ¿Cuál es esa señal milagrosa que se estaba divulgando acerca de Jesús? ¿Recuerdan? La resurrección de Lázaro, ¿no? Ese evento impresionante que había llamado la atención de multitudes se estaba todavía divulgando, y mucha gente se acercaba a Jesús por esa señal milagrosa que habían escuchado. Y en ese contexto, el evangelista pues nos sitúa en esta escena. Entre los que habían subido a adorar, habían unos griegos y tenían la intención de ir a ver a Jesús. Pero no se acercan directamente con Jesús, se acercan primero con Felipe. ¿Y por qué se acercan con Felipe? El texto no nos dice por qué se acercan con Felipe y quién es Felipe, al menos en esta porción. Y algunos comentarios consideran que Felipe, que es el que se menciona que es de Betsaida de Galilea, en esa región, algunos pensando que habían muchos gentiles y que Felipe, que tenía nombre griego, al igual que Andrés, quizá los griegos se habían acercado a Felipe como una manera más accesible de acercarse a Jesús, como más confiable, ¿no? Como alguien a quien ubicabas, y para acercarte a Jesús primero te acercas pues con el de tu región, ¿no? Con el discípulo que es de tu región. Entonces los griegos se acercan con Felipe, y Felipe posteriormente le comenta a Andrés, y ambos van y le dicen a Jesús. Y aquí me llamó la atención ver en el panorama amplio del Evangelio de Juan quién es Felipe y qué significa esto de que
vengan unos griegos con él queriendo ver a Jesús, porque me hizo recordar, y si ustedes también lo recuerdan, ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vemos cómo Jesús llama a Felipe, lo recuerdan, ¿no? Sígueme. Y luego Felipe, versículo 45 del capítulo 1, buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. Y luego Natanael le dice: ¿cómo que de Nazaret va a salir algo bueno, no? Y va a salir el Mesías. Y Felipe le dice: ven a ver. Y ahí donde, en ese momento donde Jesús, pues todavía nadie lo conocía, recién comenzaba su ministerio y recién había llamado a Felipe a seguirlo, y Felipe había contemplado al Mesías en Jesús, había comentado a una persona, a Natanael, y nadie creía que este hombre realmente era el Mesías, pero había buscado a Natanael y este hombre pues se mostraba dudoso, ¿no? Pero le dijo: ven a ver. Y me hizo recordar esto en contraste con lo que estamos viendo hoy, de cómo es que ya en la entrada triunfal, ese hombre al que Natanael dudaba, estaba entrando, siendo alabado por muchas personas sobre un burrito, y ahora griegos se acercaban a él queriendo ver a Jesús. Ese es el contraste de cómo en un momento nadie lo conocía, y él quería y tenía el deseo de llamar a las personas a que vinieran a Jesús, y ahora los griegos estaban viniendo a Jesús. Aquí nos encontramos con esta escena. Y es que el mensaje cristiano y el que las personas conozcan a Jesús se da de esta manera, invitando a otras personas a que vengan a Jesús o escuchan algo de Jesús como esa señal milagrosa, y entonces pues les da comezón o curiosidad de escuchar de quién es ese Jesús y se acercan, ¿no? También Jesús en el capítulo 1, cuando se acercan los discípulos de Juan el Bautista y ve que lo están siguiendo, les pregunta qué buscan y les dicen: maestro, ¿dónde vives? Les dice: vengan a ver. Es esa invitación que hace Jesús a que le conozcan. Y a lo largo del Evangelio hemos visto esta interacción de personas buscando o sintiéndose atraídas a Jesús y yéndolo a ver. Y de alguna manera ahí se encuentran con lo que les dice Jesús, con lo que les expresa, con lo que les explica de Él. Y también vemos la reacción de aquellos que siguen y aquellos que no siguen, aquellos que lo siguen por comida y aquellos que sí perseveran y reconocen que es el Cristo, ¿no? Es esta constante dinámica que el Evangelio nos presenta, que está Jesús y la gente se acerca. Y eso es también para nosotros considerarlo y contemplar que esa es la dinámica de acercarte a Jesús, ¿no? El conocer, el escuchar. Quizá te invitaron a conocer de Jesús, pues algún familiar, algún amigo, te acercas y te encuentras con Jesús. Y hoy nos encontramos con otra escena similar. Estos griegos se acercan a Jesús por medio de Felipe. Y aquí debemos también prestar atención a por qué los griegos no van directamente con Jesús y se acercan con Felipe. Y Felipe, ¿qué habría pensado o qué habría hecho? ¿Y cómo es que decidió finalmente decírselo a Andrés y luego comunicarle ambos a Jesús? Esto me llama la atención porque representa también el comunicado del mensaje cristiano. Es Jesús el que contempla a Jesús y el que comparte con otras personas acerca de Jesús. ¿Y cómo es que tú puedes conectar a la persona que se entera de Jesús con Jesús? O te quedas con él y tú le dices lo que viene de ti mismo y no lo llevas a Jesús. Porque aquí Andrés y Felipe son como una especie de filtros, ¿no? Como un canal, pero también un primer filtro que representa la respuesta y la sinceridad de Felipe y de Andrés de llevarlos a Jesús. Y esto pareciera obvio, pero pienso en la alternativa que ellos tuvieron de ver a su líder siendo alabado en esa entrada triunfal, y ellos mismos quizá tomar la autoridad de haberles dicho a los griegos: este es el Mesías y nos va a liberar, y transmitirles sus creencias y sus perspectivas que todavía estaban sesgadas y que no conocían con precisión qué es lo que iba a ocurrir con el Mesías, pero ellos mismos explicarles a los griegos de qué se trataba el reinado del Mesías, y que probablemente estaban equivocados, pero eso es algo muy delicado, y es ahí donde vemos la importancia de llevarlos a Jesús, porque cuando se acercan con Jesús reciben
una aclaración muy precisa y totalmente contrastante con aquella escena que estaban viendo de que Jesús estaba siendo alabado. Esto hay que considerarlo porque los discípulos, en este caso Felipe y Andrés, como líderes encargados, y hoy en día nosotros como cristianos, como líderes o como aquellos que conocemos el mensaje cristiano, cuando una persona se acerca a Jesús, nosotros podemos mantenernos en conversación con esa persona y empezar a comunicarles y transferirles nuestras ideas de lo que comprendemos acerca de Jesús y no llevarlos a Jesús. Somos esos filtros en donde se hacen discípulos nuestros y de nuestras propias ideas o creencias respecto al Mesías, o los llevamos a Jesús. Y llevarlos a Jesús es llevarlos a su palabra, es llevarlos a lo que Él dice, a lo que Él tiene que decirte para ti, no respecto a las ideas o sesgos que yo puedo tener, ¿no? Y por eso es que pues uno de los valores que tenemos o de los artículos de nuestra confesión de fe es el fundamento de las Escrituras, la palabra de Dios, llevar a las personas a lo que dice Jesús y no a lo que dicen las personas en su propio entendimiento o interpretación, ¿no? Y eso nos conduce al encuentro que tienen los griegos con Jesús y a la enseñanza central de este pasaje, que consiste en prestar atención a la respuesta de Jesús a aquellos griegos que se acercan, lo que implica creer en Él y seguirlo, pero también la predicción de la muerte de Jesús y las implicaciones que tiene. Porque recordemos que la visión de Jesús es: voy a morir en 6 días. ¿Y qué implicaciones tiene que yo muera? Y eso es lo que está revelando y lo que está reflejando en lo que comenta, prediciendo su muerte. Y es que tengamos en cuenta que la muerte de Jesús no es cualquier muerte. Él no muere como cualquiera de nosotros. Él sabe que ha de morir, cómo ha de morir y para qué ha de morir. Muchas veces nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, ni cómo vamos a morir, ¿no? Siempre, nunca sabemos cómo vamos a morir. Y Él muere voluntariamente. Y su sufrimiento de la muerte no es únicamente físico, sino que es espiritual. Y Él predice su muerte con esa frase: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta frase, ha llegado la hora, o esta referencia a la hora o el tiempo, lo hemos visto también a lo largo del Evangelio, y que lo relaciona o lo expresa de esta manera, con la hora de su muerte. Recordamos en el capítulo 6, capítulo 7, versículos 6 y 8, cuando sus hermanos le dicen que vaya a la fiesta de los tabernáculos, les dice: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Y más adelante, entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y en el capítulo 8, versículo 20, también dice: estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Esta expresión de Jesús de la hora o el tiempo que ha de venir, Jesús lo había dicho como: todavía no ha llegado, no es el tiempo. Pero ahora está diciendo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y no dice de que yo sea crucificado, de que sea asesinado, sino que dice de que el Hijo del Hombre sea glorificado. La perspectiva de la muerte de Jesús es la gloria. Es la humillación humana, pero Él sabe: ha llegado el momento de que sea glorificado. La muerte de Jesús significa glorificación. Y glorificación, si vemos el texto, en 2 sentidos: la gloria del Hijo del Hombre y la gloria del nombre del Padre. Ahora mi alma está angustiada, dice el versículo 17, ¿y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y esta gloria que da al nombre del Padre y lo que representa para Él mismo como el Hijo del Hombre, la gloria, se sustenta en las implicaciones que señala que tiene en su muerte: el juicio de este mundo y la expulsión del príncipe de este mundo
y la atracción de todos hacia Él cuando sea levantado de la tierra. Y es que la muerte de Jesús no es cualquier muerte y sus consecuencias no son cualquier consecuencias. No son la muerte humana como la nuestra, en que las consecuencias que pueda generar tu muerte quizá afecta a los seres queridos más cercanos, pero no tiene una escala como para impactar en el juicio del mundo, o para echar fuera al príncipe de este mundo, o para traer a todos hacia ti mismo. La muerte de Jesús tiene implicaciones de escala cósmica y espiritualmente trascendentes, y eso nos revela quién es aquel que murió en la cruz, como para que su muerte tenga tanto impacto a esa escala. Entonces esta gloria se manifiesta en estas implicaciones que Él mismo está revelando. Y prestemos atención al hecho de que Jesús sabe que ha de ser levantado para morir. Él dice: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y ahí añade el comentario el discípulo, ¿no? Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Pero también es cierto que Jesús sabía, y también lo profetizó, que habría de resucitar y todavía resucitado, ser levantado para ascender al cielo. Y todo esto está contenido en aquella gloria que Jesús está expresando. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado por medio de su muerte, de ser levantado también para resurrección y de ser levantado, ascendido a los cielos. Y la Escritura nos muestra y había profetizado esta glorificación en la muerte y la resurrección del Mesías. En el capítulo 53 del profeta Isaías, versículo 10 al 12 dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y en el Nuevo Testamento también se expresa esta glorificación de Jesús por medio de su muerte. En Hechos, capítulo 2, versículo 32, se expresa esto, ¿no? A Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. En Hebreos, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Y aquí el pasaje tan impactante y conmovedor de Filipenses 2, 8 y 11. Al manifestarse como hombre, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahí en este pasaje está contenido la gloria al Hijo y al Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, y al final dice, para gloria de Dios el Padre. De esto se trata lo que está diciendo Jesús, de la hora de su glorificación. Y esa gloria hacia el nombre del Padre se confirma por medio de lo que dice el Padre en ese momento, de manera audible en ese instante. Versículo 28 leemos, ¿no? Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. Y vino no para que Jesús se diera cuenta o lo creyera, ¿no? Porque Él es el que lo está diciendo, por lo tanto lo sabe, tiene la convicción. Pero lo dice por ustedes, por los que estaban ahí. ¿Para qué? Para que creyeran. Para que creyeran que esa comprobación de la voz de Dios era el testimonio
la aceptación de todo lo que estaba diciendo Jesús y todo lo que estaba viviendo y estaba por vivir. Y es impresionante porque aquí Dios el Padre responde como si fuera un diálogo directo con Jesús, lo que manifiesta que está ahí presente, escuchando a Jesús en todo momento. Y cuando Jesús dice, glorifica tu nombre, enseguida el Padre responde, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y es impresionante porque este evento de la voz audible de Dios manifestado cuando Jesús le pide que glorifique su nombre, lo vemos de manera similar en otros pasajes. ¿Ustedes recuerdan otros momentos donde se escucha una voz audible de parte de Dios? ¿Cuáles son esos momentos en la vida de Jesús? El bautizo y hay otro. La transfiguración y este evento. Son 3 eventos donde se escucha la voz del Padre. Y en los primeros 2, que es el bautismo, leemos que en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En la transfiguración, que es más íntima, ¿no? Porque está solamente con Juan, con Pedro y con Santiago en el monte. Empieza a orar Jesús, se le ilumina el rostro y dice, mientras Pedro aún estaba hablando, porque Pedro estaba diciendo, hay que quedarnos aquí, hacemos una enramada para Moisés, para Elías, ¿no? Apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y en esta ocasión simplemente dice, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Todo esto ha sido como testimonio del Padre de la obra de Jesús. Porque muchos dudaban de Jesús y él lo que estaba haciendo lo podría decir, pero no tenía un testimonio más allá de lo que él decía, ¿no? Pero en ese momento el Padre testificó que todo lo que estaba diciendo Jesús era cierto, que tenía total coherencia, y él incluso está diciendo, yo voy a glorificar mi nombre en aquella hora que se acerca para Jesús. Entonces las implicaciones de la muerte de Jesús, que conllevan su glorificación, es el juicio del mundo y la expulsión del príncipe de este mundo. Y este pasaje es maravilloso, hermanos, porque es Jesús hablando de su muerte. Y es un pasaje que expresa el evangelio de una manera directa. Porque hay otros pasajes donde hablamos de sanidades, de milagros, de enseñanzas de Jesús, pero aquí Jesús está hablando de su muerte y de las implicaciones de su muerte. Y eso es el evangelio, que Jesús murió y el impacto que ocasiona la muerte de Jesús. Y Jesús aquí, respecto al juicio, dice, el juicio de este mundo ha llegado ya. Y debemos tener en cuenta lo que significa el evangelio y toda la cosmovisión que nos transmite Jesús. Y lo platicábamos, reconociendo primero que como humanos estamos caídos, que somos pecadores, que hemos rechazado a Dios y que estamos destituidos de su gloria. Y partiendo de eso, entonces el amor de Dios se ha revelado para rescatarnos y para salvarnos. Y el juicio que aquí presenta Jesús está ligado a su muerte. Quisiera leer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3 para que tengamos claro este evangelio y en qué consiste este juicio vinculado a la muerte de Jesús. Dice Pablo, Romanos 3, 22 al 26, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Si la hora de la muerte de Jesús se acerca, y hoy sabemos que se cumplió, el juicio de este mundo ha llegado por medio de la muerte de Jesús.
Y esto es lo que nos enseña que en última instancia el juicio de cada persona y el juicio de tu propia alma delante de Dios está relacionado con la muerte de Jesús. La respuesta que tú das a la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús es el rescate que Dios te ofrece como salvación. El juicio del mundo ha llegado y el juicio de tu alma ha llegado porque Cristo ha muerto. Y nosotros podemos recibir justificación, gracia, perdón, si lo creemos. Pero ante el trono, el Padre, en el juicio, eso será lo que nos juzgará. ¿Cómo habremos de responder a ese sacrificio que Jesús hizo? Y que aquí está anticipando de esa manera. Ha llegado la hora de mi muerte y de cómo se juzgará a todo el mundo. Y sobre la expulsión de Satanás, que va vinculado y dice, el príncipe de este mundo va a ser expulsado. También la Escritura nos enseña esto, y dentro de esta cosmovisión entendemos que no estamos solos en este mundo, y que no hay como una anarquía en este mundo, ¿no? Hay un príncipe que gobierna en este mundo, o lo había, y fue echado por Jesús. Y este es Satanás, el ser espiritual que se rebeló contra Dios, que tentó al humano y que te tienta a ti y que te oprime en tu vida, ¿no? Y que aún como creyente te sigue persiguiendo para que desistas, ¿no? Para que te oprimes, para que te paralices en la vida cristiana. Hebreos 2, 14 al 15 dice, ya que ellos son de carne y hueso, Él, Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y en el libro de Apocalipsis, que es un libro en realidad complejo, y las escenas que se nos presentan tenemos que meditarlas en oración y acercarnos para interpretarlas de una manera sabia, a qué se refieren, pero nos muestra esta misma realidad de vincular la muerte de Jesús con la derrota de Satanás. Juan escribe en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10 al 11, luego oí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Se vence a Satanás, y aquí nos enseña que aquellos que creen vencen a Satanás. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de sus propias fuerzas? Por medio de la sangre del Cordero. Y esto es maravilloso y tenemos que adentrarnos en la profundidad de las implicaciones de la muerte de Jesús y creerlas y cómo se manifiestan en nuestra vida, en el día a día. Y por último, Jesús dice que cuando Él sea levantado de la tierra, atraerá a todos hacia sí mismo. Y esto es maravilloso porque la Escritura también había profetizado esta realidad de cómo es que atraería a todos a Dios. Isaías 66, 18 y 23 dice, Dios hablándole al pueblo de Israel, por causa de sus acciones y sus pensamientos, estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua, vendrán y verán mi gloria. Sucederá que de luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. El Salmo 86, 9 y 10 dice, todas las naciones que has hecho vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Pero ¿cómo se cumplen estas profecías de que todas las naciones habrían de ir a adorar al Dios de Israel? ¿Cómo las naciones se enterarían que existe ese Dios y que es digno de adorar? Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo invocarían todos aquellos aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerían en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirían si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así dice, ¿no? Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Cuando Jesús está diciendo voy a traer a todos hacia sí mismo, a la vez está expresando voy a divulgar este mensaje a todas las naciones para atraerlos hacia mí. No atraerlos hacia Jerusalén, atraerlos
a mí. Y aquí vemos y debemos contemplar la maravilla de la predicación del Evangelio, porque es el cumplimiento de aquello que Jesús dijo: atraeré a todos hacia mí. Y es lo que les dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, 8 y 9. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Y en la gran comisión en Mateo 28, 18 y 19. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquellas cuerdas de ternura y lazos de amor con que Dios atrae al hombre de cualquier parte del mundo es la muerte en Cristo y la predicación del Evangelio. Y en ellos se está cumpliendo esto que está diciendo: cuando yo sea levantado, y es maravilloso porque fue levantado para morir, y eso está cumpliendo parte de esa atracción, pero también fue levantado para resucitar. Y justo antes de ser levantado al cielo y ser ascendido, les dijo estas palabras a sus discípulos: yo me voy, pero cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y eso atraerá. Y es impresionante, hermanos, porque hoy en día en esta reunión estamos viviendo esta misma realidad cumplida, en que nosotros podríamos ser lo último de la tierra desde Jerusalén. Y nos ha llegado este mensaje y estamos siendo atraídos a Jesús. Se cumple y lo contemplamos hoy en día frente a nuestros propios ojos. Esto es un milagro por medio de su Espíritu, que nos ha llegado el mensaje del Evangelio de esa muerte de Jesús de Nazaret en el primer siglo. Se divulgó durante 2000 años y nos ha llegado a México y te ha llegado a ti y te está trayendo a Jesús. Por eso esa atracción que consiste en la predicación del Evangelio, Pablo la tiene bien clara, y es lo que expresa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba trayendo a todos hacia Él, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes, a todo aquel que escucha, por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y aquí debemos detener y pensar y contemplar la relevancia que tiene creer en el Evangelio, dicho por Jesús mismo. Él está predicando el Evangelio, está hablando de su muerte y las implicaciones que tiene de juzgar al mundo por medio de su muerte, de quitarle el poder a Satanás y de atraer a todos hacia sí mismo. Y quisiera ahora regresar a la porción en la que los griegos se acercan a Jesús y Jesús les responde. Porque Jesús habla de su muerte desde la visión que tiene de que en 6 días ha de morir y las implicaciones cósmicas que tiene, trascendentalmente espirituales, ¿no? Pero los griegos se acercaron porque escucharon que resucitó a Lázaro. Y quizá no alcanzan a contemplar todo lo que significa la muerte de Jesús. Pero es importante lo que Jesús les dice. Y aquí recibimos esas palabras de Jesús, que Él, contemplando que va a morir, expresa: si tú quieres seguirme, ven y muere conmigo, porque yo voy hacia la muerte. Que quede claro por qué te acercas, ¿no? Aquí aclara Jesús el significado de seguirlo y servirlo, prediciendo su muerte. Y de igual manera para los griegos, que les dijo esto y los griegos apenas se acercaban en ese sentir, así también para nosotros. No sé con qué propósito el día de hoy hayas venido, quizá acercarte a Jesús para conocerlo, para verlo más, ¿no? Se supone que para eso nos reunimos. Y al acercarnos a Jesús, al acercarnos a su palabra, a veces esperamos que Jesús nos diga otras cosas más blanditas, más agradables, más tranquilas, que sean más suaves de procesar, ¿no?
Pero apenas nos acercamos, así como estos griegos, y Jesús nos está hablando de las implicaciones de su muerte y de que nos comprometamos profundamente tomando en serio lo que significa seguir a un hombre que ha de ser crucificado. Y la clave está en el versículo 25 y 26. Lean conmigo, versículo 25 y 26. El que ama su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. No pierdan de vista que Jesús tiene en mente, voy a ser crucificado en 6 días. Y por eso dice, el que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. ¿Quién de aquí quiere servir a Cristo? Queremos servir a Cristo, ¿no? Si tú no quieres servir a Cristo y no levantaste la mano, está bien, porque no es cosa para tomársela a la ligera. Y tampoco se trata de levantar la mano porque el de al lado la levantó. ¿Y cómo que no voy a querer servir a Cristo? Queremos servir a Cristo. Yo quiero servir a Cristo. Pero Cristo dice que el que lo sirve debe seguirlo. Y seguirlo a donde Él va. Y Él va a la cruz. ¿Tú quieres seguirlo hasta allá? Reflexionemos y examinemos la mentalidad en la intención que implica servir a Cristo. Porque servir a Cristo, pues regularmente lo entendemos como dentro muchas veces de la cultura evangélica, de lo que es servir a Cristo, lo servir en la iglesia, ¿no? De lo que los hermanos te dicen que es servir a Cristo. Pero aquí Jesús está poniendo la condición. El que quiera servirme debe seguirme, y a donde yo voy, tú también debes ir. Allí estará el que me quiera servir. ¿Y si tienes claro a dónde voy yo? A la muerte. Entonces tengamos claro que Jesús va voluntariamente a la cruz, y no hay manera de seguir y servir a Jesús si no asumimos la cruz que representa, y por lo tanto la responsabilidad que tenemos de aborrecer nuestra propia vida. Y ahí podremos ver qué tan profundo, qué tan serio estamos tomando esto, y qué tan claros estamos cuando levantamos la mano y decimos, quiero servir a Cristo. Porque podemos decir que servimos a Cristo, pero no estamos siguiendo hacia donde Él va. Incluso el servir a Cristo en una iglesia, lo entendemos como que eso se expresa y significa servir a Cristo, pero Cristo nos ve y nos dice, es que hacia eso no, yo no voy. Yo estoy yendo hacia la cruz. Y lo que tú estás entendiendo que es servir a Cristo en tu iglesia, o en las cosas que estás haciendo, eso no es la cruz. Ese no es el lugar a donde yo estoy caminando. No es que siempre sea así, pero tenemos que examinar si la forma en la que nosotros servimos a Cristo es la cruz hacia la cual Cristo se dirige. Y por esto mismo Cristo hace claramente este llamado en los evangelios. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y este es el mensaje que estamos leyendo en la palabra. Y es duro porque recién leemos la historia, los griegos se acercan y Jesús les suelta esta verdad contundente, profunda y dura. ¿Y qué podíamos hoy escuchar o qué podría yo predicar si no es esta misma palabra de Jesús, ¿no? Que nos está dando esta claridad y este llamado? ¿Quieres servirme? Yo voy a la cruz. Y de manera literal, Él iba a la cruz en 6 días. ¿Tú quieres servirme? ¿Sí te das cuenta hacia dónde yo voy? Y hoy en día tenemos que reflexionar esto, porque Jesús ya fue resucitado, ya fue ascendido, pero el mensaje es el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido resucitados, ni hemos sido ascendidos, ni glorificados. Nosotros seguimos aquí apenas acercándonos a la muerte. Y Jesús nos dice, muere conmigo. Y el ejemplo que vemos y que a mí me impacta de cómo es que un discípulo puede seguir a Jesús y tener claro este llamado. Y esto es en lo que tenemos que ser edificados, iglesia, y recordar el Evangelio.
tener la fortaleza de aquel llamado al cual nuestro Señor nos atrae. Ese ejemplo es Pablo, y lo expresa de una manera que es impactante, me confronta profundamente cada vez que leo este pasaje. Filipenses 3, 7 al 20. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Tengan en cuenta todo eso que dice Jesús. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tiene un paralelo con lo que Pablo está diciendo aquí. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que proceda de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y fíjense, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y reconoce, no es que ya lo haya alcanzado todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y nos hace la misma exhortación de Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener ese modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Porque la cruz, el cristianismo, la doctrina cristiana, tu fe en Cristo no se trata de otra cosa sino de esto, de despojarte a ti y seguir a Cristo hasta la cruz. En todo caso, dice Pablo, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Como hemos dicho, y ahora lo repito hasta con lágrimas, y aquí expresa la condición de un cristiano o una persona que no se acerca a Cristo y que no ha perdido nada por Cristo. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Nos entristece pensar que no lo hemos alcanzado y que hay muchas cosas que seguimos aferrándonos a nosotros mismos, ¿no? Queriendo nuestros deseos. Pero tengamos ánimo y así como Pablo dice, no lo hemos alcanzado, pero debemos hacer firme nuestra convicción de que vamos hacia la cruz y la cruz da miedo. Pero la luz del rostro de Cristo debe brillar más que el temor de la cruz. Y Pedro mismo también lo dice así. Y este es el mensaje que está en las Escrituras. Si tú abres tu Biblia, encuentras esto. ¿Y qué habremos de responder ante esto? Pedro, en su primera carta, capítulo 4, del 1 al 3. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Ya basta entonces con el tiempo que hemos desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos y haciendo lo que a nosotros nos agradaba cuando éramos incrédulos. Entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Finalmente quiero también expresar una cita de un autor cristiano que lo pone de esta manera. Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, mas muy pocos que llevan su cruz. Tienen muchos que desean la consolación y muy pocos que quieren la tribulación. Todos quieren gozar con Él, mas pocos quieren sufrir algo por Él. Muchos honran sus milagros, mas pocos siguen el vituperio de la cruz. Mira que todo consiste en la cruz y todo está en morir en ella. Ninguno siente tan de corazón la pasión de Cristo como aquel a quien acaece sufrir cosas semejantes. Convenía, dice la Escritura, que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos y así entrase en su gloria.
¿cómo buscas tú entonces otro camino, sino este camino real, que es la vía de la Santa Cruz? Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio, y tú buscas para ti holganza y gozo. Debes pues padecer si quieres amar a Jesús y servirle siempre. Ojalá que fueses digno de padecer algo por el nombre de Jesús, porque no hay cosa más acepta, ni para ti en este mundo más saludable, que padecer de buena voluntad por Cristo. Y si te diesen a escoger, más debieras desear padecer cosas adversas por Cristo que ser recreado con muchas consolaciones, porque así le serías más semejante y más conforme a todos los santos. Porque si alguna cosa fuera mejor y más útil para la santificación de los hombres que el padecer, Cristo lo hubiera declarado con su doctrina y con su ejemplo. Y añade esto Jesús, de hecho comienza estas palabras Jesús diciendo: si mueres, bendices a otro, si no, te quedas solo. Si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Sobre esto él pone el mismo ejemplo, que él muriendo atrajo a todos hacia sí mismo, hacia la salvación. Y de igual manera podemos asumirlo personalmente, incluso contemplando cómo es que otros cristianos que entregaron su vida y tomaron en serio esto de aborrecer su vida en este mundo, muriendo a sí mismos y desperdiciar su vida en Jesús a los ojos del mundo, su vida fue usada por el Espíritu Santo para bendición de tantas otras personas y de una manera tan impresionante que ni ellos mismos alcanzaron a contemplar, pero porque tomaron en serio estas palabras de Jesús: muere. Y si tú mueres, vas a bendecir a otros de una manera en la que ni siquiera vas a alcanzar a ver, probablemente. Y esto también se revela en el milagro de que tengamos la Biblia, por ejemplo, de que el mensaje nos ha llegado a nosotros, porque literalmente ha costado sangre de personas a lo largo de la historia para que nosotros seamos bendecidos con una Biblia en el celular, con una Biblia física, y nos llegue el mensaje. Por hombres y mujeres que tomaron en serio estas palabras de Jesús, de aborrecer su vida y entregarla, y de no quedarse en su casa con entretenimientos baratos y vanos, ¿no? Sino disponerse en el sacrificio a Cristo. Y quisiera que nos llevemos esta reflexión. Es dura, ¿no? Pero ahí está Jesús hablándonos de frente. Yo voy a la cruz. ¿Tú quieres servirme? Ve conmigo a la cruz. Y aterricémoslo a nuestras vidas, tanto personales como iglesias. Y aquí quisiera comentar y compartir cómo es que el Señor nos llama a servirle verdaderamente aquí en CCR y a los hombres en CCR. Y meditábamos en la semana en el estudio de convicciones evangélicas que tenemos, y nos dábamos cuenta, no estamos sirviendo a Cristo en el sacrificio y la cruz que realmente representa. Estamos muy cómodos y muchas veces afanados en ese servir a Cristo de lo que representa nuestra vida, que en realidad no estamos en el mismo lugar en el que Cristo está, en el sacrificio. Y no es que nos esté llamando a morir en la cruz de manera física, de manera literal, o no todavía. En realidad no experimentamos persecución en México, estamos en una zona muy cómoda. Pero en 10, 20, 30 años, quién sabe, qué tal si México cambia toda esa situación y se vuelve más densa, como la oposición al Evangelio. Y entonces ahí quizá nos preparemos o nos destinemos a una situación más densa, donde sí quizá te puedan torturar o martirizar por la predicación del Evangelio. Hoy se ve muy lejano, pero hoy no te lo está pidiendo, y te está pidiendo sacrificios pequeños, que cargues tu cruz en cosas más pequeñas, porque ¿cómo vas a estar preparado en 30 años si México sufre persecución en el Evangelio? ¿Cómo te vas a preparar para eso si hoy en día no te estás preparando en las cruces más pequeñas? Así que como hombres aquí en CCR, Gama nos exhortaba a eso, ¿no? Y él mismo estaba procesando esa exhortación de parte del Espíritu para su propia vida. Porque aquí en México estamos muy cómodos, aquí en CCR muchas veces estamos muy cómodos. Y tenemos que pensar cómo estamos sirviendo a Cristo. Tanto en el servicio al hermano, como el servicio al incrédulo, como la proclamación del Evangelio. Hay lugares más difíciles para predicar el Evangelio.
y aquí que estamos cómodos no lo estamos haciendo. Y en las relaciones interpersonales que tenemos, ¿no? Con nuestras familias, con las personas más cercanas, nuestros prójimos, tenemos una responsabilidad como los hombres, como esposos, y servir y sacrificarnos como Cristo amó a la iglesia. Y muchas veces ese sacrificio ni siquiera lo hacemos. ¿Cómo vamos a querer seguir a Jesús hacia la cruz si no podemos amar bien a nuestras esposas, ¿no? Las esposas también, ¿no? Tienen su cruz y su responsabilidad. Así los hijos también para con los padres, sacrificarse en lo que eso representa. Los padres también en la crianza y la disciplina y la enseñanza y la instrucción hacia sus hijos y el sacrificio que eso representa. Los empleados en su labor y su responsabilidad que tienen, y los empleadores. Todos tenemos una responsabilidad de asumir esa cruz y de servir a Cristo. Entonces, si levantamos la mano cuando decimos yo quiero servir a Cristo, no es una cosa a la ligera. Hay que tomarnos muy bien serio esto, porque es tal cual, no lo vemos, pero Jesús está presente y Jesús nos está viendo que estamos levantando la mano. Yo quiero servirte, Jesús. Y Él nos dice estas cosas. ¿Sabes a dónde voy yo? ¿Sabes de qué se trata el servirme verdaderamente? Profundicemos en la vida de Jesús más que muchas veces en la cultura cristiana, evangélica, de lo que significa en este lenguaje servir a Cristo. Y tengamos una visión de lo que Jesús nos dice que es servirlo. Y quisiera cerrar con esta frase que dice Jesús al final y que es algo que me vuela a la cabeza, pero que debemos recordar. Después de todas estas palabras que son duras, dice: a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Regularmente pensamos, yo voy a honrar a Dios, yo voy a honrar al Señor, yo voy a glorificar, alabar al Señor con mi vida. Y aquí Jesús dice: a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Y es lo que Él está diciendo, que cuando Él venga con sus santos ángeles, le dará a cada uno la gloria respecto a lo que hayan hecho o no hayan hecho. Pero esa honra y esa gloria que cada uno experimente es en función de conocer a Cristo, como lo dice Pablo. La gloria no es imaginarte de alguna manera que Dios el Padre te lo va a reconocer y te va a aplaudir y tú te vas a sentir cómodo con eso. Aunque es cierto que el Señor te lo va a reconocer y es impresionante como saber que Él te rescató y que tú fuiste obediente a ese rescate y que en su fuerza tú le obedeciste. La mayor recompensa, la mayor gloria será haber conocido y haber sido partícipes de los sufrimientos de Cristo y haber conocido el corazón infinito de Dios al menos 1 centímetro más. La experiencia de entrar en las profundidades del corazón de Dios y experimentarlo un poquito más es la recompensa que tienes para ti, porque Dios es hermoso. Por lo tanto, esto es voluntario y esto es lo que nos debe motivar. No que otra persona nos esté diciendo sirve a Cristo y sacrifícate, y en la iglesia te lo dice, ¿no? O que el otro te lo diga. Tú voluntariamente ante Cristo, por la hermosura de Cristo, por la belleza de Dios, debes sentirte motivado a dar pasos en sacrificio, porque la recompensa es conocer 1 centímetro más de las infinitas profundidades del corazón glorioso de Dios y gozarte en eso. Esa es la visión de Pablo, ser partícipes de sus sufrimientos, conocer a Cristo. Y esta es la visión que el día de hoy quisiera que guardáramos en nuestro corazón y que nos motive, hermanos. Puede ser dura la palabra, pero todo esto es voluntario. Por la belleza que tú contemples de Dios, es que te vas a sentir motivado verdaderamente a sacrificarte. No por alguna otra cosa, porque si lo haces por algún otro motivo, te vas a fastidiar. No vas a persistir. Pero si lo haces contemplando la gloria y la belleza de Dios, vas a dar gracias. Vas a dar gracias por poder experimentar un poco más de los sufrimientos de Cristo. Oremos. Padre Dios, tú conoces nuestro corazón, Señor. Cómo somos tan frágiles, tan débiles, tan tibios. Muchas veces perdemos de vista el llamado cristiano, la fe que profesamos y las implicaciones que tiene. Muchas veces perdemos de vista
las implicaciones que tiene tu muerte y la gloriosa realidad que nos has traído por medio de tu perdón en Cristo. Y nos sentimos avergonzados y confrontados y arrepentidos de ser tan olvidadizos, tan tibios frente a tu realidad, Señor. Ayúdanos y avívanos en nuestro corazón, en nuestra visión. Danos tu perspectiva de lo que es la vida cristiana, tu perspectiva de lo que es servir. Resplandece tu rostro sobre nosotros para tener claro de qué se trata nuestro caminar. Y a la luz de esto, percibir todas las cosas que hacemos, todas las relaciones que tenemos, todas las dificultades y las pruebas que se nos presentan, verlos e interpretarlos a la luz de tu belleza, a la luz de tu gloria. Ayúdanos a interiorizar tu palabra, Señor, así como lo hiciste con Pedro, con Pablo, y que ahora lo leemos en estas palabras, Señor. Que esto sea una realidad para nosotros, que esto sea una realidad viva en nuestro corazón. Avívanos, Señor. Enciende este fuego en nuestro interior para poder servirte y para que el temor de las pruebas, de la dificultad, de la cruz que está delante de nosotros no nos paralice ni nos atormente, sino que podamos superar eso, así como tú lo hiciste, y con el poder de tu resurrección nosotros seamos energizados para superar cualquier cruz y tomarla con gozo y con gratitud, Señor. Esto queremos hacer y de esta manera queremos vivir, y confesamos nuestra debilidad y nuestros temores, nuestros miedos, nuestras cobardías, nuestras pasiones, Señor, y te las entregamos, porque para nada aprovechan, Señor, y queremos vivir una vida encendida en el Espíritu y no estar dormidos. Ayúdanos, Dios, a ser verdaderos cristianos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Amén.